Presta mucha atención. ¿Qué pasaría si te dijera que eres aficionado a un equipo de fútbol y el entrenador llegó hace 2 temporadas y media, ya está al filo de la navaja y tienes que decidir si echarlo o no? Pues seguramente me dirías que depende del contexto, ¿verdad? Dentro contexto. Como todos sabéis, culés, los aficionados del Fútbol Club Barcelona estamos bastante disgustados porque perdimos un partido contra el Girona, perdimos de forma estrepitosa tras ser horribles tanto en defensa como en el ataque. El Barça es de los peores equipos, si no el peor, de Europa en porcentaje, en ratio, ocasiones claras creadas y goles efectuados. Y quiero hablaros sobre el rendimiento del míster, el rendimiento de Xavi. Quiero daros una opinión sobre los dos bandos muy diferenciados y cada vez más que se han formado en las redes sociales y por todo el barcelonismo, por todo el mundo en general. ¿Eres de los Xavi out o eres de los Xavi in? ¿De quién eres tú? Por un lado están los del Xavi out. Voy a empezar por ahí y que conste, esto no es ninguna crítica, es simplemente dar un poco la versión de cada uno de los dos bandos, por qué opinan lo que opinan y por qué creo que los extremos nunca son buenos. Lo dije en Twitter, si no me seguís en Twitter, seguidme. Ser de un extremo u otro, da igual en qué tema o en qué ámbito, casi nunca, el 99% de las veces, es bueno. Vives amargado. Vives destruyendo y criticando de forma destructiva al otro. Básicamente no te sirve para nada. Lo único que haces es perder el tiempo. Perder el tiempo, amargarte a ti y amargar a los demás. No merece la pena. Pero ¿qué es lo que opinan los de Xavi out? Xavi lleva 2 temporadas y media en el equipo. En su primera media temporada ya sabemos que Koeman dejó al equipo noveno y Xavi, bueno, pues consiguió llevarlo hasta la segunda posición en Liga por detrás del Real Madrid. No se consiguió absolutamente nada, era un equipo al que acababa de llegar, le hicieron algunos fichajes en el mercado invernal para sacar el equipo adelante, pero obviamente en la Europa League todos recordamos el fracaso que hubo contra el Eintracht. No se debió haber perdido esa eliminatoria y creo que el Barça podría haber ganado, incluso recién haber llegado Xavi, esa Europa League. Por ahí ya empieza todo. En su primera temporada completa, Xavi consiguió una liga a 14 puntos del segundo, el Real Madrid, que era vigente campeón de liga y vigente campeón de la Champions. Se dice pronto. También ganó una Supercopa pintándole la cara precisamente al Real Madrid. Sin embargo, y por ahí van los del Xavi out, el fracaso en la Champions fue mayúsculo. Hay que tener en cuenta que hubo polémica arbitral y no se puede separar, no se puede desligar una cosa de la otra, porque yo creo que si no nos hubieran perjudicado, igual no nos hubieran eliminado de Champions. Pero vamos a dejar eso a un lado. A Europa League. Y punto. ¿Qué pasó luego? Perdimos contra el Manchester United. Nos faltaba Dembélé en la vuelta, nos faltaba Pedri en la vuelta. Da igual, excusas, ¿no? Perfecto. Perdimos contra el Manchester United. Y a pesar de haber ganado al final de temporada Liga y Supercopa, el juego no era del todo bueno. ¿Qué ocurre esta temporada, que es la actual y la que más importa? Al Barça le fichan varios jugadores, evidentemente gratis, no hay cash, no hay pasta, no hay money, pero bien jugadores muy top. Joao Félix cedido, Cancelo cedido, Gundogan viene gratis, en fin, jugadores top. No le traen a un pivote que después de la marcha de Busquets, Xavi dijo clarísimamente que era la posición a reforzar la principal y que necesitaban un pivote top. Eso lo dijo después, poco después de irse Sergio Busquets. Después, en verano, se vio que la cosa económicamente no iba a fluir, no iba bien para traer un pivote. Cambió el discurso y ya no hablaba tanto de prioridad en el pivote. Pero todos sabemos que para él, y yo creo que para nosotros también, culés, era lo prioritario. Sustituir bien a Busi. Pero los del Xavi out, Xavi fuera, Xavi peste, vete de aquí, dicen que evidentemente todos los jugadores esos, aunque no le hayan traído todo lo que Xavi quería al señor, porque no hay pasta, ¿no? Pues, a ver, hay que jugar mejor. Hay que jugar mejor, hay que ganar más. No podemos perder así contra el Girona. No podemos perder contra el Real Madrid ganando el partido. No podemos perder contra el Shakhtar, tampoco en la Champions League,
ni empatar contra el Granada, ni empatar contra el Mallorca, ni empatar. No podemos. No podemos ir cuartos en Liga. No se puede, porque tenemos un plantillón. Xavi no sirve para el Barça. Xavi debe irse del Barça. En 2 años y medio, Xavi no ha conseguido jugar bien nunca o muy poquitas veces y el rendimiento del equipo es muy pobre. Con la plantilla que tiene, Xavi no debería seguir en este Barça porque es como tener un Ferrari, pero que conduzca a un borracho. Hay muchos más argumentos, por ejemplo, los números, estadísticas, tema de porcentaje de victorias, comparación con otros entrenadores del Barça, etcétera, etcétera. Hay mucha polémica con eso porque se habla de Quique Setién, que tiene un 2% más de porcentaje que Xavi, pero claro, resulta que Quique Setién tenía a Griezmann, a Messi, a Luis Suárez, a Rakitic, a Frenkie de Jong, a Semedo, a Jordi Alba, a Busquets, a Piqué, a... ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que ese debate para mí es totalmente absurdo. Xavi tiene un equipo, como él bien ha dicho, en construcción. ¿Queréis entenderlo o no? Es mi opinión, porque él habla, y lo ha dicho hoy en la rueda de prensa antes del partido de Champions contra el Amberes, de que con construcción se refiere a no que necesiten mucho tiempo, no, sino que básicamente el Barça está a medio camino para ser un Barça grande, porque hay todavía que mejorar muchas cosas y que formar equipo. Obviamente eso hace que se necesite más tiempo, pero ha matizado y dejado claro que también hay que ganar. Se está en construcción, pero es el Barça y hay que ganar. Si no se gana, o si no hubiera ganado, por ejemplo, el año pasado, ha dicho que quizá ya no seguiría en el equipo. Todas estas cosas y muchas más son las que hablan y argumentan los defensores del Xavi out, que Xavi debe irse, que no vale para el Barça y tendría que venir otro. Perfecto. ¿Qué os he dicho antes? Los extremos nunca son buenos, pero el respeto sí lo es. Hay que respetar. Si tú no opinas lo mismo que ellos, respeta. Pero ¿sabéis cuál es el problema del barcelonismo y de estos dos bandos que se han creado? El problema es que no se respetan el uno al otro. Que los extremos de esos bandos se matan entre sí en las redes, en Twitter, que bueno, lo de Twitter es un puñetero caos. Perfecto, tienen sus argumentos y aunque algunos, creo, los de los extremos, opinan y critican destructivamente y por automatismo, o sea, por sistema, pero muy importante, no intentes imponer esa idea y esa opinión a los demás. No seas tóxico, respeta y critica, pero sin ser un avasallador. Porque lo mismo digo del bando del Xavi in, la gente que quiere que se quede Xavi. Hay extremos. Yo quiero que se quede Xavi porque yo confío todavía en este proyecto. Creo que hay que seguir hasta final de temporada y ver cómo sigue la cosa, porque creo que es muy importante que un equipo que está en construcción, que se le va la columna vertebral, que a diferencia de otros equipos no ha ido perdiendo a cuentagotas los jugadores y ha podido hacer una gestión porque tiene money y tiene pasta, una gestión poco a poco cambiando esta pieza y esta otra, y meto estos dos, y aquí estos dos, y aquí estos dos. Camavinga cuando llegó al Madrid era un paquete. Tchouaméni cuando llegó al Madrid era un paquete. Hay jugadores que cuando llegan a un equipo no rinden lo suficiente porque tienen que compenetrarse con el resto y formar un equipo. Equipo, con la palabra equipo en grande. ¿Cuál es el problema del Barça desde que llegó Xavi? La situación institucional, económica, deportiva, todo en general, no acompaña. Y cada verano se han producido muchas salidas y muchas llegadas de futbolistas. Además, este último verano, perdiendo a la pieza que sostenía, a pesar de que le hemos criticado yo el primero, esa columna vertebral que todavía tenía el Barça, Sergio Busquets. Por eso Xavi quería un pivote, sí o también, de talla mundial y no lo hemos tenido. Y se nota. ¿Qué ocurre? Que por estas razones yo sigo confiando en el equipo. Y en Xavi, sobre todo. Porque creo que con tanto cambio de futbolistas, tantísimo, es imposible que el míster, bueno, a lo mejor otro podría conseguirlo, pero yo no lo sé. Que el míster pueda conseguir que este equipo
con estos jugadores, porque no son unos jugadores como en el FIFA, ¿eh? Son nombres, los sueltas ahí en el campo y a jugar. No es así, gente. Los buenos jugadores al final se entienden, se terminan entendiendo, pero con tanto cambio hace falta progreso, rodaje, poco a poco, que formen un equipo de conjunto y al final todo saldrá rodado. Por eso confío en Xavi esta temporada y creo que al final de la temporada habrá que darle una nota y habrá que decidir si debe ser entrenador del Barça o no. Sin embargo, os digo que tampoco hay que defender a Xavi por automatismo y por sistema. No soy partidario de extremos, ni a favor de Xavi ni en contra de Xavi, porque me parecen que ninguno de los dos respetan al otro. Los extremos no se respetan entre sí, critican de manera destructiva al otro y es que creo que es una pérdida de tiempo y es amargarse la existencia por la cara. A mí me parece que esto es de niño chico, es un juego absurdo, infantil y que sin más, si opinas que Xavi debe quedarse, genial. Si opinas que no, genial. Todo respetable. Cada uno da sus argumentos, te crees uno o te crees otro. Pero no me impongas tu idea de que Xavi debe irse por esto y por esto, o yo a ti de que Xavi debe quedarse por esto y por esto. De eso nada. Para mí es muy complicado, a pesar de que creo que esta temporada sí que están fallando cosas que el míster podría mejorar mucho. Hay cosas, por ejemplo, que yo no comparto de Xavi en ruedas de prensa, ciertas cosas que dice, como hoy, por ejemplo, que ha dicho que jugaron mejor que el Girona. Vale, ha matizado diciendo que fueron muy poco contundentes en defensa y tuvieron una eficacia horrible, es cierto, pero no digas que has jugado mejor que el Girona. Ahórratelo. Porque ese tipo de cosas, después la gente lo escucha y es que es para reírse. Y a pesar de que yo confío en Xavi, a mí eso no me gusta. O sea, podemos estar de acuerdo con muchas cosas, con otras no tanto. Pero nunca debe ser de un extremo o de otro. Ten opinión propia, tened personalidad y no seáis tóxicos. Solo eso. Solamente os digo eso.